Pues muchas gracias, hermanos. Son los espíritus que están cantando ahí. Buenas noches, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición es poder estar nuevamente, hermanos, aquí en la casa del Señor, o al menos lo que representa la casa del Señor, ¿verdad? Para poder adorarle y continuar nuestra labor como cristianos de reunirnos como dice la palabra del Señor. Y qué bueno que tenemos este lugar, que tenemos hermanos, un tiempo en el cual podemos estudiar la palabra del Señor. Y qué bueno que usted está aquí. Creo que a medida que va a pasar las semanas vamos a ver más hermanos. Ojalá que así sea. Si no, de todas maneras, usted no se preocupe, que la principal razón que usted debe de estar aquí es para adorar al Señor y no tanto ver quién viene o no viene. Bien, como habíamos anticipado, pues ya vamos a comenzar nuestros estudios bíblicos por los miércoles en persona. Quiero disculparme con los hermanos que tienen niños, porque realmente el ministerio de niños a la hora que les había dicho no iba a comenzar hasta sino el 7 de abril, dijo la hermana, el 7 de abril y no ahora. Entonces hay un ministerio de niños, pero está en la tarde, a las 3:30 de la tarde, creo. Si usted puede venir, pues puede traer a sus niños, pero lamentablemente por ahorita no. Pero de todas maneras vamos a seguir los miércoles, así que si usted quiere venir con sus niños, está bien. Nada más que obviamente vamos a asignar a una voluntaria, ahora sí va a ser totalmente voluntaria, que los quiera cuidar por por algunos minutos, 35 minutos a lo más, que es lo que va a durar nuestro estudio bíblico. ¿Aló? 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 1, 2, 1, 2, no está prendido. 1, 2, ¿me escuchan? No. Se me acabaron las pilas entonces. Tal vez. Si no, así está bien, hermano. Yo creo que los hermanos me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Ok, excelente. Y otro anuncio también, a ustedes que tienen niños adolescentes, les vamos a dar la opción, o bueno, al menos esa es mi decisión. Les vamos a dar su opción. Si usted tiene niños de 13 años en adelante y usted no quiere o ellos no desean venir al estudio bíblico, está bien, porque por eso tenemos los viernes, ¿verdad? Yo le he dado la opción a Isaac. Si quiere venir el miércoles, puede venir con mucho gusto. Si no desea venir, es por eso que abrimos los viernes. A menos que con el paso del tiempo, si es que es más cómodo para la mayoría de ustedes, digo que vienen, vamos a tener combinado el estudio bíblico con los viernes de los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes el viernes estaría mejor para ustedes? De aquí, de los que están aquí. Hacen su mano. O sea, mientras los jóvenes tienen el estudio, su programa con los muchachos, pues nosotros podríamos tener el estudio bíblico. ¿Nadie? Parece que no. Entonces, el viernes usted puede traer a sus jóvenes. El miércoles usted déle la opción, ¿ok? No quiero que se vean forzados ellos tampoco a estar aquí en nuestro estudio bíblico. Así que, pero solamente niños de 13 años en adelante. Más chicos, va a haber un programa para ellos lidiado por los hermanos americanos. Así que el miércoles, no se preocupe, va a haber niños, va a haber cuidado de niños, o sea, clases para los niños de chiquitos hasta, creo que junior high, no, hasta el 6º grado, creo. Por ahí de los 11 años, 11 o 12 años. Así que de 13 años en adelante usted podrá darles la opción si desean venir, ¿verdad? Y si no, pues puede traer los viernes, que es el estudio bíblico. Eso es para que ellos obviamente puedan aprovechar el grupo de jóvenes, que ese es el propósito por el cual abrimos eso. ¿Está de acuerdo, hermano Wilma? Sí, muy bien. Okay. Muy bien, entonces esa va a ser a menos que, como les dije, con el paso del tiempo veamos que es más factible el viernes, pero a lo que veo ustedes están como resentidos con el viernes. O no quiere que interfiramos con su programa también de los jóvenes. A veces no quisiera que los jóvenes se sintieran, no, pues ahí va a estar mi papá también, otra vez, ¿verdad? Pero bueno, ese va a ser la manera que podemos trabajar. Dele la opción a los muchachos de quedarse en casa, pero el viernes no les dé esa opción. El viernes, por obligación, tienen que traerlos, ¿ok? Porque está diseñado para eso, para que ellos tengan compañerismo con otros jóvenes,
para que ellos tengan una clase más dirigida hacia ellos y para que ellos pasen tiempo también jugando y todo eso. En los miércoles no van a jugar. Digo, estoy hablando de los niños de 13 años en adelante, ¿ok? ¿Está bien, hermanos? ¿Alguna opinión? ¿Algo? ¿No? ¿Está bien? Ok. Muy bien. Entonces, en esta noche, hermano Jesús, si me ayuda, vamos a comenzar un estudio bíblico, hermanos, del cual estaba pensando que es bueno, hay veces, meditar en algunas enseñanzas, algunas doctrinas que son interesantes. Y vamos a comenzar un estudio bíblico sobre la segunda venida de Cristo. Pero no queremos tomar solamente la posición escatológica, o sea, de los detalles proféticos y todo lo que dice el libro de Apocalipsis en cuanto a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Sino vamos a hacer un estudio más que nada, hermanos, escatológico, pero con la implicación práctica, con la implicación doctrinal. Entonces, queremos tener este estudio sobre la segunda venida de Cristo y va a ser básicamente un estudio doctrinal y práctico sobre la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Ahora, quiero que sea lo más interactiva que se pueda, hermanos. Si usted quiere preguntar algo por cualquier, claro, siempre referente al estudio, ¿verdad? Y algo que en contexto esté con el estudio, es bueno que usted pregunte, pero ese va a ser como se dice, lo que vamos a estar haciendo durante estas semanas que vienen. Vamos a estudiar las cartas del apóstol Pablo a primera y a la segunda de los tesalonicenses. Vamos a estudiarlas las dos juntas porque son dos cartas que, por así decirlo, casi abordan el mismo tema. Pero como dije, lo vamos a ver desde una perspectiva práctica, no solamente el hecho de conocer algunos detalles sobre la escatología, sobre la segunda venida de Cristo, sino que obviamente que sea algo práctico, que aprendamos nosotros doctrina para ponerla en práctica en nuestras vidas, porque de eso se trata la mayoría de las cartas. Son cartas dirigidas a las iglesias para formar, madurar y ayudar a crecer a los creyentes. Con ese propósito fueron escritas. Las cartas hasta cierto punto son una ampliación de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo que Él dio durante su ministerio terrenal. Muy bien. Entonces, tiene la libertad de preguntar, hermano, tiene la libertad de opinar, tiene la libertad de aportar algo al estudio a medida que avanzamos. Así que, por favor, siéntase con esa libertad, ¿ok? Porque queremos que este estudio no sea muy didáctico, o sea, no solo que yo hable, sino que ustedes aporten lo más que se pueda al estudio, ¿ok? Ok, vamos a ir a la introducción. Les quise dar un bosquejo de todo lo que vamos a hablar para que usted lo tenga, si le puede ayudar, si le sirve de alguna manera, es bueno. Así que no vamos a ver tanto diapositivas, porque todo lo que vamos a hablar está allí en su bosquejo. Ahora, como introducción, hermanos, el tema de la segunda venida de Jesús a este mundo es el tema relevante de las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos, hermanos, mucha enseñanza sobre la segunda venida de Cristo. Ya Cristo vino por primera vez, ¿verdad? Vino hace aproximadamente 2021 años y entregó su vida, sufrió en la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, hizo un ministerio terrenal donde enseñó muchas cosas importantes para nuestra vida como cristianos y obviamente nos dejó una misión y un propósito para seguir adelante. Entonces, es un tema que usted encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sobre la segunda venida de Cristo. Y tenemos que agregar esto aquí. La segunda venida, hermanos, es tan cierta como la primera venida. O sea, Dios prometió que Él iba a enviar a un Salvador y lo envió. Dios prometió que iba a mandar, hermanos, a un juez que va a traer juicio sobre este mundo y lo va a enviar. En su primera venida Jesús vino para salvación. En su segunda venida va a venir para juicio. Va a venir a juzgar a este mundo. Entonces, como cristianos debemos entender eso. Ahora, las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses, hermanos,
hablan también sobre eso, ¿ok? Uno de los temas principales que encontramos en estas dos cartas es sobre la venida del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 13, usted encuentra una referencia sobre eso, y vamos a leer esos versículos solamente para tener idea. Siempre todos en primera los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, si usted se da cuenta, dice Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Luego en el capítulo 4, versículo 16, vuelve a mencionar Pablo esto de la segunda venida de Cristo. En el versículo 16 del capítulo 4, dice Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego en el capítulo 5, versículo 2, también Pablo hace referencia sobre la segunda venida de Cristo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que es una descripción de cómo va a ser de repentina la venida del Señor. Y luego en el versículo 23 de ese mismo capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses, en el versículo 23, Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el capítulo, en la segunda carta, hace mención también de la segunda venida. En el capítulo 1, versículo 7 de la segunda a los Tesalonicenses, observe lo que dice Pablo sobre la segunda venida. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando se manifieste el Señor Jesús, hablando de su segunda venida. Y luego en el versículo 10 de ese mismo capítulo, Pablo vuelve a mencionar la segunda venida de Cristo. Dice, cuando venga en aquel día, hablando del Señor, por supuesto, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y luego en el capítulo 2, versículo 1, vuelve a mencionar Pablo sobre la segunda venida de Cristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya vamos a estudiar ese contexto de lo que Pablo está diciendo. Y por último, en el versículo 8 de ese capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses. Versículo 8 dice el apóstol Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, el tema de la segunda venida de Cristo, hermanos, en la carta, de estas dos cartas, la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses, ya vio que es evidente. Ese es un tema central que Pablo trata ahí. Entonces, vamos a ver esas cartas desde esa perspectiva, tanto escatológica, o sea, de un evento que está por ocurrir en el futuro. Ahora, por supuesto, como le dije, no solamente vamos a ver detalles proféticos y detalles escatológicos sobre la venida del Señor. Lo que se escribe, hermanos, a pesar de que sea profecía, tiene una implicación práctica para nosotros. O sea, no se trata solamente de saber que el Señor va a venir y conocer los detalles, sino cómo eso debe afectar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el tema de la segunda venida de Jesús, hermanos, tiene tres implicaciones en la vida del creyente, ¿ok? O sea, si yo sé que el Señor va a venir, ¿cómo debería de yo estar viviendo? ¿Qué debería de ser de mi vida? Y en la carta del apóstol Pablo, obviamente, nos da algunas implicaciones de lo que significa que sepamos, hermanos, que el Señor Jesucristo va a venir. ¿Ok? Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 4 de su primera carta, Pablo nos dice que una implicación de saber, hermanos, que la segunda venida de Cristo es cierta, es verdadera, se va a cumplir. La implicación es que nosotros tenemos que vivir una vida a la expectativa de ese evento. 5:4 de Primera Tesalonicenses. Mire lo que dice
el apóstol Pablo allí en el versículo 4 de Primera Tesalonicenses. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En otras palabras, nosotros que sabemos que va a venir el Señor, no debemos de estar como oscuros en cuanto a eso. No debemos ser ignorantes en cuanto a eso. Tenemos que tener la certeza y estar preparados a la expectativa de la venida del Señor. Dice Pablo que Él viene como un ladrón en la noche. Si van a robar a su casa, ¿cómo usted se prepara, hermano Alex? Está posiblemente despierto, ¿verdad? Y está preparado con una escopeta o algo, ¿verdad? O sea, la implicación es que si sabemos que algo va a ocurrir, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar a la expectativa. Los cristianos no podemos perder de vista el hecho que el Señor viene. Una segunda implicación es que le debe servir de aliento a la vida cristiana. O sea, saber que el Señor Jesucristo va a venir, hermano, nos debe de motivar, nos debe de animar. Tal como lo dice Pablo en el versículo 18 del capítulo 4. Versículo 18 del capítulo 4 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Sobre la segunda venida del Señor, que es lo que Pablo comienza a decir desde el versículo 13, ¿verdad? Entonces, nos debe de animar, hermanos. El hecho que Cristo viene nos debe de animar. Debe poner en nosotros ese gozo y esa alegría de saber que el Señor viene por nosotros. Por eso el libro de Apocalipsis termina con una declaración de gozo y de ansiedad gozosa. Sí, Señor Jesús, ven, ¿verdad? Maranata, el Señor viene. Entonces para nosotros debería de ser un aliento, hermano. Este mundo algún día va a cesar. Nuestra verdadera morada algún día va a llegar. Entonces el Señor quiere que estemos a la expectativa. Y tercero, otra implicación de la venida del Señor es que debe de mantenernos bien fundamentados en la doctrina, hermanos. O sea, estar fundamentados en el hecho que va a ocurrir. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo dice eso, ¿verdad? Mire cómo comienza el capítulo 2 allí en Primera los Tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Es la primera? No, estoy en la... Sí. En la segunda, perdón. Es segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Perdón, hermanos. Ok. 2:1 al 3, casi al final del 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y ya vamos a estudiar sobre eso, pero dice, nadie os engañe en ninguna manera. Entonces, una implicación de que el Señor viene, hermanos, es de que debemos de mantenernos firmes en esa doctrina. Eso hace que nuestras vidas tomen un rumbo completamente distinto, hermano. Porque muchos cristianos pierden de vista que algún día el Señor va a venir y también nos va a venir a juzgar, hermano. No para condenarnos, pero sí, hermanos, para recompensarnos. Pero de igual manera vamos a tener que pasar por un juicio, tal como dice Pablo en 2 de Corintios 5, porque es necesario, dice, que todos estemos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, dice, dé cuentas de lo que haya hecho en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Pues el Señor va a venir, hermanos, y nosotros deberíamos de estar a la expectativa, deberíamos de estar firmes en esa doctrina. No pierdas de vista, hermano, que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor está preparando el terreno, hermanos, para que la venida del Señor sea real y verdadera. Ahora, ¿por qué es tan importante esta doctrina, hermanos, sobre la segunda venida de Cristo? ¿Por qué Pablo le dio tanta importancia que la menciona constantemente en sus dos cartas? Y no solamente en estas dos cartas, ¿ok? Pero ¿por qué es importante esa doctrina? Bueno, podemos dar
tres razones básicas, aunque hay muchísimas más, pero tres razones básicas por las cuales. Uno, en la enseñanza de Jesús acerca del evento. O sea, Jesús, hermanos, enseñó sobre su venida. Él afirmó su venida. Él dijo que Él iba a venir por segunda vez. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, usted va conmigo en Mateo 24. Mire lo que dice. ¿Bien? Mateo capítulo 24, usted sabe que es un capítulo profético, pero específicamente en el versículo 30 el Señor habla sobre su venida. Dice en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y luego en el versículo 37 de ese mismo capítulo vuelve a mencionar eso, dice, mas como en los días de Noé, así será, que dice, la venida del Hijo del Hombre. Y en el capítulo 26, versículo 64, note lo que dice el Señor. En el capítulo 26, versículo 64. Jesús le dijo, cuando está ante el juicio, ¿verdad? Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, Jesús, hermanos, enseñó sobre su segunda venida. Por lo tanto, es importante que los apóstoles trataran con ese tema y que nosotros también, como dice Pablo, afirmemos esa doctrina y la entendamos. No solamente los apóstoles, el Señor Jesucristo enseñó de esa doctrina, también de los apóstoles. Es importante porque de la enseñanza que los apóstoles dieron es que tomamos esta doctrina. Por ejemplo, ya dijimos, Pablo en 2 Tesalonicenses 1:7 habla sobre la segunda venida de Cristo. En el capítulo 2, versículo 1, que ya los acabamos de ver. Pero en Santiago, el apóstol Santiago también habla sobre la venida del Señor. En Santiago 5:7, mire lo que dice el Señor por medio del apóstol Santiago. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Ve? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con la paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué dice? Se acerca. La venida del Señor se acerca. O sea que otros apóstoles hablaron de eso. Y luego Pedro, por supuesto, Pedro, que podemos decir que fue uno de los más íntimos apóstoles del Señor, habló sobre la segunda venida también en el capítulo 3, versículo 10. Usted recuerda lo que el apóstol Pedro dijo, ¿verdad? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, la venida del Señor es importante porque Jesús enseñó de ella, hermano. Los apóstoles enseñaron sobre ella, y la iglesia debe continuar con esa enseñanza. Por eso es importante. Debe continuar con esa enseñanza. Es más, cada primer domingo del mes hacemos un ritual, hacemos un evento, llevamos a cabo una memorial, con el propósito también de recordar la muerte del Señor, el sacrificio de Cristo, pero también ¿qué? Su venida. Su venida. ¿Se acuerda lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:26? Vamos a ver 1 Corintios 11:26, porque lo mencioné primero, pero también vamos a ver Hechos, ¿verdad? Es un pasaje que leemos constantemente, y Pablo nos dice por qué celebramos el memorial, tomamos la comunión. ¿Qué dice? Versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué dice? Hasta que Él venga. ¿Sí? Por eso es tan importante, hermanos, la comunión, porque nos recuerda no solo el sacrificio de Cristo en el pasado, sino la segunda venida en el futuro. Y eso es un memorial que debe recordarnos lo que Él hizo en el pasado, pero también lo que Él va a hacer en el presente. En el futuro.
Y lo que Él está haciendo, por supuesto, aquí en el presente. Y luego Hechos 1, capítulo 1, versículo 10 y 11. A la iglesia se le pidió, o a los apóstoles, que son los representantes de la iglesia, los creyentes del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 10 y 11. Note lo que dice. Esto es cuando el Señor ya está ascendiendo a los cielos, después de haber cumplido con la misión de venir a salvarnos. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, se está refiriendo a todos los creyentes que lo habían visto resucitar y ahora lo están viendo ascender al cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. O sea que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Entonces, Cristo enseñó de ellos, los apóstoles enseñaron de ellos, la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar sobre esa doctrina tan importante. Ahora, es importante que veamos cómo ocurre la segunda venida de Cristo, y aunque hay cientos y miles de detalles que podemos estudiar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, obviamente no nos vamos a ocupar de eso, sino simplemente vamos a verlo de manera muy general, porque esa es la manera que lo ve Pablo. Él quiere que la iglesia vea este evento de la segunda venida de Cristo, sí, con detalles, pero al mismo tiempo sin perder de vista que tiene que tener un aspecto práctico. Pero es bueno que entendamos cuál es el panorama escatológico de la segunda venida de Cristo. Y lo primero que tenemos que hacer es tener una comprensión del panorama escatológico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3, el Señor Jesucristo nos da acontecimientos previos, señales evidentes y los detalles de todo lo que va a ocurrir después de que Él venga. Note lo que dice el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. Ahí los apóstoles le hacen una pregunta que tiene tres secciones, por así decirlo. Mateo capítulo 24, versículo 1 a 3. Ponga atención porque miren lo que dice el versículo 1 al 3, ¿ok? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y note el versículo 3, muy importante para que subraye tres frases ahí que son interesantes, o las tres preguntas que le hicieron en una. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1, ¿qué señal habrá de tu venida? Número 2, y el fin del siglo. Número 3. Entonces, el capítulo 24, 25, 26 y casi el 27, el Señor responde a esas tres preguntas. Tres preguntas, o sea, da detalles acerca de los acontecimientos previos a su segunda venida. Da señales evidentes que van a ocurrir cuando Él venga. Y luego da detalles también de qué es lo que va a suceder con el mundo cuando se lleve a cabo la consumación de todos los eventos de su segunda venida. Tanto cuando Él viene como cuando Él establece su reino milenial aquí y Él consuma todas las cosas. Si leemos 24, 25, 26 del capítulo de Mateo. Entonces, el Señor Jesucristo viene y van a suceder cosas antes de que Él venga. Cosas muy evidentes, ¿verdad? Señales muy claras acerca de su venida. Y luego también nos da detalles, por supuesto, de lo que va a ocurrir cuando Él esté llegando a esta tierra y cuando establezca su reino milenial aquí en esta tierra por 1000 años. Y lo que va a suceder después de que termine ese milenio y qué es lo que va a hacer el Señor con esta tierra. Entonces, es importante que veamos así. La segunda venida de Cristo, hermanos, tiene acontecimientos previos, tiene acontecimientos durante su venida y tiene acontecimientos después de su venida. O sea, lo que va a ocurrir con el mundo entero. Si podríamos dar un orden de la segunda venida, podríamos ponerla de esta manera, solamente en tres acontecimientos muy generales, ¿verdad? Primera venida, ya sabemos que vino por su muerte y su sacrificio, a ofrecer salvación.
tal como lo dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino primeramente, ¿verdad? Ese es el orden de su segunda venida, porque para que haya un segundo tiene que haber un ¿qué? Un primero, ¿verdad? Así que el orden es, primero vino para dar salvación, luego viene una segunda venida, pero aquí es interesante porque la Biblia describe una venida previa, pero no toda la gente lo va a ver, lo que se conoce como el rapto, que es una venida previa a la tribulación, que fue una promesa que el Señor Jesucristo le hizo a su iglesia de tomar a su iglesia, raptarla, llevársela a la gloria, mientras Él ejecuta 7 años de juicios intensos en esta tierra y luego establece su reino milenial. Luego termina con todos estos acontecimientos. ¿Qué es lo que Pablo describe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17? Vamos a ir ahí rápidamente. Primera de los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Ya ese es el acontecimiento previo a su segunda venida física, inminente, visible. ¿Ok? Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el Señor Jesucristo vino por primera vez. Va a venir una segunda vez, pero en esa segunda venida van a venir 2 acontecimientos. Uno es el rapto. Uno que va a venir en las nubes. La gente no lo va a ver. Él se va a llevar a su iglesia. De pronto de este mundo, hermano, van a desaparecer millones y millones y millones de personas que van a ser, como dice ahí, raptadas al cielo. Y ahí van a estar. Mientras el Señor aquí en esta tierra ejecuta 7 años de juicio, que son los que el apóstol Juan menciona en los capítulos 6 en adelante del libro de Apocalipsis, cuando describe el juicio de Dios por medio de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Entonces, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, el apóstol Juan describe lo que va a ocurrir con este mundo durante esos 7 años de tribulación, mientras la iglesia ahora está gozándose en la presencia del Señor. ¿Ok? Pero la segunda venida es cuando viene el juicio, es cuando viene Jesús en las nubes, dice Pablo, y todo ojo lo verá, tal como lo describe el apóstol Juan en el capítulo 1 de Juan. Dice que todo ojo lo va a ver. En el rapto, cuando se lleva a su iglesia, nadie lo va a ver. Va a estar en las nubes él. Solamente va a ser un evento sorpresa para este mundo, porque en cuestión de milésimas de segundos, millones y millones de personas van a desaparecer. Para que tenga usted una dramatización de eso, le recomiendo ver una película que se llama Left Behind. Hay una muy buena hecha por Hollywood, aunque Hollywood no hace buenas películas sobre el cristianismo, pero hay una que hizo con el actor Nicolas Cage y le recomiendo que la vea. Se ajusta muy bien a lo que dice la Biblia. Está muy buena y eso le da una idea de lo que va a suceder en el rapto y cómo va a ser el rapto, de una manera dramatizada, ¿verdad? O sea, en el cine, pues. Entonces, es muy bueno. En la segunda venida, hermanos, viene precisamente para hacer juicio, para restaurar a Israel y para consumar todas las cosas, que es lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 19. Vamos a ir allí, Apocalipsis capítulo 19, versículos, especialmente en los versículos 11 al 16. Apocalipsis capítulo 9, versículos 11
16. Ok. Entonces dice, vi el cielo abierto. Este es ya el Señor Jesucristo viniendo por segunda vez y todo el mundo lo va a ver. Va a aparecer en las nubes, hermanos, así como aparece el sol. De una manera radiante, hermanos, esplendorosa. Este mundo se va a quedar estupefactado, sorprendido, hermanos, cuando vea al Señor Jesucristo bajando con un ejército celestial. O sea, es inimaginable para nosotros, pero Juan eso es lo que describe en la segunda venida de Cristo. Pero mire a lo que viene. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, tal como él mismo lo describe en su Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 1, ¿verdad? Y en el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted ve, dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Allí describe el juicio que el Señor va a venir a hacer contra el mundo entero, que le haya rechazado, que lo haya negado, voluntariamente haya rechazado la salvación que él ofreció, y dice que los va a regir con vara de hierro. O sea, que el Señor Jesucristo va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y toda rodilla se va a doblegar delante de él durante 1000 años en esta tierra. Y dice que él lo seguían ejércitos celestiales. Más adelante vamos a ver, por lo que dice Pablo, que esos ejércitos celestiales son usted y somos nosotros, hermano, aunque le parezca increíble. Pero bueno, entonces ese es el orden de la segunda venida. Jesús ya vino, viene en el rapto, y luego viene en una segunda venida inminente. Todo ojo lo verá. Ahora, viene a hacer juicio. Ahora, si usted es un verdadero creyente, no se debe de preocupar, porque usted ya no va a estar aquí cuando él venga a hacer juicio. Recuerde, usted va a estar, ¿dónde? ¿Dónde va a estar? A ver si me está poniendo atención. ¿Dónde va a estar usted? En el cielo. ¿Por qué va a estar en el cielo? ¿De qué privilegios goza usted, hermano Alex? Porque aceptamos al Señor Jesucristo. Sí, pero ¿por qué en ese momento? ¿Por qué usted va a estar en el cielo? Y no va a estar aquí en la tierra sufriendo esos... ¿Cómo? A ver. Exacto, porque ya nos vimos en el rapto, hermano. Sí, eso es lo que necesitamos, estar bien conocedores en cuanto al tema esto de la segunda venida. ¿Cómo sabemos que el Señor Jesucristo ha dado esa promesa? Bueno, mire lo que dice Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice? Apocalipsis 3:10. Esta es una promesa que aunque muchos la ven, hermanas, lejana, y solo es algunas, no es la única promesa, pero esta es quizás de las más contundentes. Se lo dice a una iglesia, que de alguna manera la implicación es que se nos dice a nosotros. ¿Qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si el Señor va a venir a hacer juicio, y si usted ve la clase de juicio que va a traer el Señor, va a ser terrible, hermano, por medio de la descripción de las 7 estrellas, de las 7 trompetas, de las 7 copas y de las 7 estrellas. ¿7 estrellas? No, son sellos. Sellos, perdón, sí es cierto. 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Terribles juicios que va a traer el Señor. Ahora, normalmente hay 3 interpretaciones, hermanos, acerca de la segunda venida de Cristo. Estas son las 3 más populares. No todos sostienen la misma posición que nosotros, ¿ok? Hay movimientos enteros de cristianos muy sinceros, muy genuinos, que aman al Señor Jesucristo, pero que tienen sus diferentes posiciones. Lo que nos debe a nosotros realmente importar saber es que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero estas son las 3 posiciones primordialmente. Que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez en lo que se conoce como la pretribulación, la venida de la pretribulación.
Esto quiere decir que Jesús viene antes de la tribulación por su iglesia, en el rapto, que ya acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4 y luego ahora en Apocalipsis 3:10. O sea, el Señor, hermanos, por su gracia, no nos va a dejar pasar por la tribulación. Ahora, muchos niegan esa versión de la segunda venida de Cristo porque dicen, bueno, entonces ya no son 2 venidas, sino son 3. La primera, cuando vino a morir y resucitar, a sacrificarse por nosotros, y luego la segunda en el rapto, y luego la tercera cuando ya venga a esta tierra a hacer juicio y establecer su reino. No puede ser, no hay tal cosa que la Biblia dice que hay 3 venidas del Señor. Y no, porque la venida en el rapto es para llevarse a su iglesia, pero Él no viene corporalmente a la tierra. Él simplemente nos recoge en las nubes, dice. Pero esa es una posición, o sea, que el Señor viene en la pretribulación, o sea, antes de que suceda la tribulación. Eso quiere decir pretribulación. Y otros sostienen que la venida va a ser en medio de la tribulación, o sea, la mid-tribulación, en medio de la tribulación. Recuerde, van a haber 7 años de juicio, ¿ok? Entonces, algunos dicen que Jesús viene durante la tribulación, de acuerdo a Mateo capítulo 24, versículos 3 y 14, porque ahí dice que la gente va, si realmente quiere ser salva, va a tener que perseverar. Por ejemplo, lea Mateo 24, 3 y 14, solamente para Mateo 24, 3 y 14. ¿Okay? Mas el que perseverare hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, estos son algunos de los versículos que usan aquellos que creen que el Señor Jesucristo va a venir en medio de la tribulación, ¿verdad? Y que obviamente es cuando se lleva a su iglesia. Entonces, por lo tanto, la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de tribulación, y por lo tanto los que perseveraren hasta el fin, dice, esos van a ser salvos. Pero ya vamos a explicar por qué no es realmente una enseñanza que aplica a la posición que nosotros tomamos. Y por último, la venida post-tribulación. O sea, esa posición dice que Jesús regresa al final de la tribulación. Cuando ya el Señor llevó a cabo 7 años de juicio, es entonces que Él regresa. Que el juicio lo hace antes, ¿verdad? Que es una posición que nosotros no tomamos porque vemos que el rapto sucede antes y que hay muchos otros pasajes que nos dicen que Cristo va a liberar a su iglesia para que no pase por la tribulación. Creo que tengo un esquema aquí nada más para que ustedes se den una idea. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que es quizá el libro que más describe en detalle sobre la segunda venida corporal de Jesús a esta tierra, se puede dividir en 3 secciones. Como le dice al apóstol Juan, las cosas que has visto, o sea, aquella visión que Juan vio en los capítulos 1 y 2, perdón, en el capítulo 1, la gloriosa visión que él tuvo del Cristo resucitado, del Cristo glorificado. Si usted lee Apocalipsis 1, se va a dar cuenta de eso. Y luego, del capítulo 2 al capítulo 3, son las cosas que son, o sea, los mensajes a las 7 iglesias. Lo que estaba ocurriendo en ese momento con 7 iglesias reales a las cuales Jesús le estaba mandando los 7 mensajes que hemos visto durante los miércoles y también durante los domingos en la iglesia, en la escuela dominical, pero que se aplican a cualquier periodo de la iglesia de la historia, ¿ok? Entonces, y luego las cosas que han de ser, o sea, las cosas futuras. Recuerde, Jesús viene aquí en el rapto, viene y se lleva a su iglesia, ¿verdad? Entonces comienzan 7 años de tribulación. 7 años de tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio están descritos de esa manera en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel también, ¿verdad? Y luego el Señor Jesucristo regresa a su segunda para llevar a cabo lo que se conoce como la guerra del Armagedón, la destrucción del anticristo. El diablo es atado por 1000 años y Cristo establece su reino milenial, tal como se mira en este lugar. Después, la Biblia dice que el diablo es desatado otra vez para engañar a cierta cantidad de gente por un tiempo, y finalmente el Señor lo destruye, hace juicio final a este mundo,
deshace este cielo y esta tierra que conocemos hoy y establece un nuevo cielo y una nueva tierra, tal como lo describe Juan en el Apocalipsis capítulo 21. Entonces, todo esto, hermanos, es mucho. Pero vamos a ver Primera de Tesalonicenses solamente en algunos detalles de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Suficientes detalles, no para conocer más, hermano, sino para que eso afecte nuestras vidas de una manera positiva. Porque esa es la razón de que Pablo escribe, hermanos, primero a los tesalonicenses, que el hecho de saber lo que va a ocurrir en el futuro con la segunda venida de Cristo nos afecte en nuestra vida diaria. ¿Ok? Ese es el propósito por el cual Pablo escribe. O sea, el contexto de lo que Pablo escribe en su primera carta y en su segunda carta es con el hecho de que, el Señor viene. Entonces, eso debería de cambiar tu forma de vivir. Eso debería de ayudarte a crecer y a madurar y hacer la obra que Él te mandó a hacer. O sea, que afecte nuestras vidas. No es puro conocimiento, hermano. Pablo lo llena su carta, es cierto, de conocimiento sobre la segunda venida de Cristo, pero también sobre asuntos prácticos que la iglesia debe de estar haciendo mientras vive. Entonces, esa es una pequeña panorámica de lo que me gustaría que viéramos en segunda a los tesalonicenses. Al voltear su hoja, la próxima semana vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con el contenido literario de la epístola y darle una panorámica introductoria a la carta para que así podamos comprender cuándo se escribió, a quién la escribió, algunos detalles que nos van a ayudar a poder conocer mejor la carta o las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses. Pero por lo pronto es mucho material este, hermano. Pero vaya, lea los versículos otra vez y si tiene alguna pregunta es bueno que nosotros la hagamos. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Algo que usted diga, pastor, esto me dejó usted en las calles. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Hermanos, no preguntan ustedes.